El camión de mudanza se alejó con un ruido sordo, dejando atrás cajas cuidadosamente apiladas en el nuevo apartamento de Fernanda Basso. Exhaló, estirando los brazos antes de echar un vistazo a su alrededor, el espacio desconocido. Era más pequeño que su anterior vivienda, pero tenía encanto, suelos de madera, grandes ventanales y un balcón con vistas a la ciudad, un nuevo comienzo. Tiró las llaves sobre la encimera y buscó su teléfono. Una notificación parpadeó, una actualización del caso. El trabajo había sido incesante últimamente, y mudarse a este nuevo lugar había sido una pesadilla logística, entre audiencias y declaraciones, pero lo había logrado. Las paredes eran tan delgadas que ocasionalmente captaba sonidos apagados de la habitación de al lado, pasos, el zumbido de un televisor, el leve tintineo de platos. Una vecina, alguien que, a juzgar por la falta de decoración visible en el pasillo, parecía tan reservada como ella. No le dio mucha importancia hasta la mañana siguiente. Vestida con su elegante traje de siempre, entró en el ascensor, agarrando una taza de café en una mano y una carpeta en la otra. Al cerrarse la puerta, sonó un suave timbre y entró una mujer. Fernanda apenas se dio cuenta al principio, ocupada revisando las notas de su maletín, pero un sutil movimiento le llamó la atención. La otra mujer se ajustó la correa de su bolso de cuero estructurado, con la mirada fija al frente. Su presencia destilaba autoridad, algo en ella le resultaba familiar. Fernanda comprendió lentamente, pero antes de que pudiera ubicarla, las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja. La mujer salió delante de ella, serena y segura. Solo cuando llegó al juzgado una hora después, lo comprendió. Fernanda estaba sentada en la primera fila de la sala, organizando sus archivos. Al oír abrirse las pesadas puertas de madera, el mazo golpeó y una voz familiar resonó en el espacio. El tribunal está en sesión. Levantó la cabeza de golpe, sentada en el estrado, presidiendo el caso, estaba la misma mujer del ascensor, la jueza Louisa Martins. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Louisa cuando sus miradas se cruzaron, pero desapareció tan rápido como apareció. Su expresión era indescifrable, su postura erguida, su presencia imponente. Fernanda tragó saliva. De todas las personas con las que acabaría viviendo al lado, se había mudado junto a uno de los jueces más respetados del distrito, y ahora estaban en lados opuestos de un caso. Fernanda no podía ignorar la ironía. La mujer con la que, sin saberlo, había compartido ascensor, ahora estaba juzgando uno de sus casos más importantes. Durante toda la audiencia, Louisa mantuvo su profesionalismo, pero cada vez que se dirigía al tribunal, Fernanda sentía el peso de su mirada. La jueza era mesurada, imparcial, tal como se esperaba. Sin embargo, algo en su actitud intrigaba a Fernanda. No era fría, pero sí distante, su expresión era una máscara cuidadosamente colocada. La audiencia se levantó y Fernanda recogió sus archivos, intentando no dejar que su mente divagara. No permitiría que la curiosidad personal interfiriera en su trabajo. Louisa Markin era solo una jueza más, nada menos, o eso creía ella. Esa noche, tras un largo día de litigios, Fernanda llegó a casa agotada. En cuanto entró en su apartamento, las luces del pasillo parpadearon, y un segundo después, la oscuridad total, un apagón. Murmuró, dejando el bolso en el suelo. Buscando a tientas su teléfono, encendió la linterna. Todo el edificio parecía oscuro y crujido. Se dirigió a la cocina, pero antes de que pudiera pensar en la cena, llamaron a la puerta. Curiosa, abrió, solo para encontrarse con la jueza Louisa Martin, con una linterna en la mano. La tenue luz del pasillo apenas iluminaba sus rasgos, pero su expresión seria era inconfundible. Parece que se quedó sin luz en todo el edificio, dijo Louisa con voz tranquila. Fernanda asintió. Sí, me di cuenta. Supongo que cenaré a oscuras. Un instante de silencio se extendió entre ellas. Entonces, para sorpresa de Fernanda,
Louisa dudó antes de volver a hablar. Estaba a punto de preparar la cena antes del corte de luz. Tengo comida sobrante que no necesita calentarse, si quieres. Puedes acompañarme, Fernanda parpadeó. De todas las cosas que esperaba que Louisa dijera, una invitación no era una de ellas. ¿Estás segura?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta, y Louisa se encogió de hombros levemente. No tiene sentido que comamos los dos solos en la oscuridad. Fernanda lo consideró un momento. Había algo extrañamente humanizador en ver a Louisa fuera de la sala, despojada de su toga y mazo, como una persona más lidiando con la incomodidad de un desmayo. Finalmente, asintió. Muy bien. Diríjame, su señoría. Louisa no reaccionó a la provocación, simplemente se volvió hacia su apartamento. Dentro, el espacio estaba meticulosamente organizado, tal como Fernanda lo había imaginado. Montones de libros alineaban las estanterías y una mesa de comedor sencilla pero elegante cerca de la ventana. Louisa colocó una vela sobre la mesa y la encendió, proyectando una suave luz sobre la habitación. Espero que te gusten los sándwiches, dijo, dejando un plato. Fernanda sonrió con suficiencia. He comido peores en medio de un juicio. Se sentaron uno frente al otro, con la vela parpadeando entre ellos. Era extraño, allí estaban, dos profesionales que se habían cruzado en el juzgado, ahora compartiendo una cena informal como viejos conocidos. No se habla fuera del juzgado, ¿verdad?, preguntó Fernanda, dándole un mordisco a su sándwich. Louisa arqueó una ceja. Hablo cuando es necesario. Fernanda rió entre dientes. Qué tranquilo estás. Louisa ladeó ligeramente la cabeza. Y eres muy directo. Eso viene con el trabajo. Fernanda la observó. No pareces de las que invitan a los vecinos a cenar. Louisa exhaló suavemente. Normalmente no. Entonces, ¿por qué ahora? Una pausa. La mirada de Louisa se dirigió a la luz de las velas antes de volver a encontrarse con la de Fernanda. Supongo que no me molesta tu compañía. La confesión fue pequeña, casi insignificante, pero algo en ella aceleró el pulso de Fernanda. Se recostó en su silla, con una lenta sonrisa en sus labios. Bueno, me siento halagada, juez. Louisa puso los ojos en blanco, pero no ocultó un leve atisbo de diversión. Afuera, la ciudad permanecía sumida en la oscuridad, pero adentro, entre conversaciones tranquilas y la luz de las velas, algo tácito flotaba en el aire. A la mañana siguiente, la luz había vuelto, pero el recuerdo de aquella cena a la luz de las velas persistió en la mente de Fernanda más tiempo del debido. No esperaba que Louisa fuera, bueno, humana. Se suponía que los jueces eran figuras de autoridad distantes e inalcanzables. Pero la noche anterior, a la tenue luz de las velas, Louisa había sido algo más, reservada, sí, pero también inesperadamente abierta, aunque solo fuera en pequeñas dosis. Fernanda desechó ese pensamiento al entrar al juzgado. Tenía trabajo que hacer. En cuanto entró en la sala, el ambiente cambió. Louisa ya estaba sentada en el estrado, con expresión serena e indescifrable, como si su cena compartida nunca hubiera sucedido. Fernanda enderezó los hombros. Bien, podía seguirle el juego. Ocupó su lugar en la mesa del demandante y se concentró en el caso. Era un caso candente, una disputa corporativa por despido injustificado, y su cliente tenía pruebas contundentes de mala conducta. Pero la defensa no se rendiría fácilmente. Mientras las discusiones fluían, Fernanda notó algo interesante. Louisa no mostraba favoritismo. Se mantuvo imparcial, como era de esperar. Pero hubo momentos, breves, casi imperceptibles, en los que su mirada se posó en Fernanda, solo un instante más de lo necesario. Un destello de reconocimiento, un atisbo de algo tácito. Fernanda nunca quería ceder ante un desafío. Decidida a tantear el terreno, se giró hacia el estrado. Señoría, dijo Fernanda, con todo respeto, la defensa está tergiversando los hechos.
La evidencia demuestra claramente, señorita Beisinzayos, interrumpió Louisa con tono firme pero mesurado. Fernanda sonrió levemente. Por supuesto, su señoría. Un cambio en la sala, una sutil tensión en la mandíbula de Louisa. Te pillé. La audiencia continuó, la batalla legal se intensificó. Fernanda estaba en su salsa, elocuente, persuasiva, implacable. Pero con cada argumento, con cada contrapunto, sentía una tensión que trascendía la batalla legal. Se reflejaba en la postura de Louisa, en cómo sus dedos golpeaban suavemente el escritorio antes de detenerse, en cómo su mirada se endurecía, como si intentara no dejar escapar nada de su cuidada fachada. Y Fernanda disfrutó cada segundo. Al terminar la sesión, recogió sus archivos. Pero antes de irse, se permitió una última mirada hacia el estrado. Louisa ya la estaba observando, sus miradas se cruzaron por un instante. Entonces Louisa parpadeó, y su expresión recuperó su habitual compostura. Se levanta la sesión, dijo Fernanda al salir. Tenía el pulso un poco más acelerado que antes, eso iba a ser interesante. Salió de la sala con una sonrisa burlona que no pudo reprimir. Sabía que hoy había sacado de quicio a Louisa, no de una forma que comprometiera el caso, pero sí lo suficiente como para hacer vacilar al juez, aunque solo fuera por un segundo. ¿Y eso? Eso sí que era interesante. Los pasillos del juzgado siempre estaban abarrotados después de una sesión, murmullos de debates legales, taconeos, los ocasionales pasos apresurados de los becarios yendo y viniendo de una oficina a otra. Se abrió paso entre el caos sin esfuerzo, pero su mente seguía fija en la mirada de Louisa, que está ocultando, señoría, para cuando llegó a su edificio, había logrado apartar ese pensamiento de su mente, hasta que vio algo familiar en el vestíbulo. Louisa estaba de pie cerca del ascensor, revisando su teléfono. Si le sorprendió ver a Fernanda, no lo demostró. Fernanda se acercó a ella y presionó el botón de su piso. «Qué gusto encontrarla aquí, juez». Louisa apenas levantó la vista. Vivimos en el mismo edificio. Era inevitable. Un sonido anunció la llegada del ascensor. La puerta se abrió y ambas mujeres entraron. El viaje comenzó suavemente, con los números de los pisos subiendo en silencio. Entonces, con una sacudida brusca, el ascensor se detuvo. La luz del techo parpadeó antes de convertirse en una tenue luz. El suave zumbido de la maquinaria había cesado. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Entonces Fernanda exhaló. «Bueno, esto es conveniente». Louisa frunció el ceño, buscó el botón de emergencia y lo presionó. Una voz crepitante respondió desde el intercomunicador, informando que el mantenimiento estaba en camino, pero que podría tardar. «Genial», murmuró Louisa, frotándose las sienes. Fernanda se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Una lenta sonrisa se dibuja. Atrapadas juntas en un pequeño espacio, es casi poético. Louisa le lanzó una mirada de advertencia. «No hagamos esto dramático. ¿Dramático?» Fernanda ladeó la cabeza. «Creo que simplemente no te gusta estar atado a mí». Louisa dejó escapar un suspiro lento, como si buscara paciencia. «No me gusta estar atrapada. Punto». Hubo un instante de silencio. Entonces Fernanda, incapaz de resistirse, dijo, «¿Entonces, vamos a hablar de ello?» La mirada de Louisa se fijó en la de ella. «¿Sobre qué?» Fernanda hizo un gesto vago. «Oh, no sé, el hecho de que me invitaras a cenar, el hecho de que nos encontráramos constantemente, el hecho de que me miraras un segundo de más en la sala hoy». La expresión de Louisa permaneció neutral, pero Fernanda percibió la ligera tensión en sus hombros. «¿Te lo estás imaginando?», dijo Lisa con voz firme. Fernanda se acercó un paso más, lo justo para acortar la distancia entre ellas. «¿Lo soy?» Louisa tensó la mandíbula. Seguía serena, aún en control, salvo por sus manos.
Sus dedos se curvaron ligeramente, como resistiendo el impulso de reaccionar. Fernanda bajó la voz. No lo creo. El aire entre ellos se densificó. El ascensor era un espacio pequeño y cerrado, lleno solo de su presencia y lo que bullía bajo la superficie. Por un instante, sintió que algo iba a romperse. Pero entonces, el ascensor volvió a la vida con una sacudida. El movimiento fue un claro recordatorio de que la realidad aún existía. Tras este tenso momento, Louisa retrocedió de inmediato, enderezándose. Fernanda soltó una suave risita. ¿A salvo por la campana? Louisa no respondió. Cuando se abrieron las puertas, salió sin mirar atrás. Fernanda la siguió, observando cómo Louisa desaparecía en su apartamento, sin decir una palabra más. Pero Fernanda lo había visto, la forma en que Louisa se agarró a la barandilla, la forma en que dudó antes de alejarse. Ella también lo sintió, ¿y eso? Eso era algo que Fernanda no podía dejar pasar. El aire nocturno era más fresco de lo habitual. Una suave brisa entraba por la puerta abierta del balcón de Fernanda. Había intentado concentrarse en el trabajo, leyendo las notas del caso y preparando los argumentos, pero su mente volvía una y otra vez al ascensor, a Lisa, a la forma en que se le había entrecortado la respiración un instante, a cómo sus dedos se habían apretado contra la barandilla, como si se estuviera conteniendo. Fernanda reconocía la tensión al instante. Había pasado años estudiando a la gente en los tribunales, interpretando las sutiles señales que delatan sus palabras. Louisa no era diferente. Y, sin embargo, era diferente porque Louisa no era solo otra abogada contraria, otra testigo en el estrado. Era algo completamente distinto, inamovible, controlada, encerrada tras muros tan cuidadosamente construidos que Fernanda dudaba que alguien hubiera intentado alguna vez escalarlos. Hasta ahora, un fuerte golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Frunció el ceño y dejó su copa de vino antes de ir a abrir. Al abrir, Louisa estaba allí de pie, sin bata ni mazo, solo Louisa. Sus ojos oscuros reflejaban algo indescifrable. Su postura seguía siendo serena, pero diferente. Fernanda arqueó una ceja. No esperaba verlo en mi puerta, juez. Louisa exhaló, pasándose una mano por el pelo. Yo, solo quería dejar algo claro. Fernanda se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Ah? ¿Sobre qué? La mirada de Louisa se desvió al suelo por un instante antes de volver a la suya. Lo que sea que creas que está pasando entre nosotros, no es así. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Fernanda. ¿Verdad? Louisa se puso rígida. No puede. Fernanda dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellas. Dices eso, pero fuiste tú quien tocó a mi puerta. Louisa tragó saliva, su determinación flaqueando visiblemente. Fernanda lo notaba, como había cambiado el aire entre ellas, como los ojos de Lisa. Bajaron la mirada un instante antes de volver a levantarla. Así que lo probó. Levantó una mano, lenta y deliberadamente, rozando apenas la muñeca de Louisa, no lo suficiente para atraparla, solo para darle una opción. Lisa no se apartó. Fernanda ladeó la cabeza. Dime que pare. La respiración de Louisa era irregular ahora. Fernanda, pero no era una protesta, era algo más. Y eso era todo lo que Fernanda necesitaba. Con un movimiento cuidadoso y deliberado, acortó la distancia restante y la besó. Louisa se quedó paralizada al principio, luego, lenta y vacilante, respondió. El beso fue cauteloso al principio, y una pregunta tácita pendía entre ellas. Pero cuando Fernanda lo profundizó, Louisa dejó escapar un suspiro silencioso, aferrándose a los brazos de Fernanda, como si luchara contra sí misma. Y entonces, tan rápido como había empezado, Lisa se apartó. Su respiración era entrecortada, su expresión contradictoria. No, no puedo, murmuró,
retrocediendo un paso, sacudiendo la cabeza como si intentara aclarar sus pensamientos. Fernanda se tragó la frustración que le subía a la garganta. Louisa, no. La voz de Lisa era firme, pero algo se quebraba. Esto fue un error. Y dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Fernanda parada en la puerta, con los labios aún hormigueando y el corazón latiendo con fuerza. La puerta del apartamento de Lisa se cerró con un clic. Fernanda exhaló, pasándose una mano por el pelo. ¿Un error? No. Fuera lo que fuese, fueran lo que fuesen. Lisa podía intentar negarlo todo lo que quisiera, pero Fernanda lo había presentido, y no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. Los días siguientes fueron una clase magistral de evasión. Lisa no aparecía por ningún lado. En el juzgado, presidía los casos con la misma profesionalidad serena de siempre, pero ahora había algo diferente, algo cuidadosamente contenido. Se negaba a mirar a Fernanda más de lo necesario. Su tono era cortante cada vez que tenía que dirigirse a ella. Y el aire en la sala se sentía más pesado que antes. Fernanda no era de las que perseguían a alguien que nunca habían sido, pero no se trataba solo del beso. Se trataba del hecho de que Louisa huía, y eso la molestaba. Una noche, tras otro largo día de juicios, Fernanda entró en su edificio, esperando el mismo trato silencioso y distante. No estaba de humor para lidiar con eso. Pero el destino tenía otros planes. Mientras caminaba por el pasillo, vio a Lisa, la jueza, abriendo su apartamento. Sus manos vacilaron una fracción de segundo al sentir que Fernanda se acercaba. Fernanda aminoró el paso, midiendo sus palabras. Sabes que evitarme no es precisamente sutil. La postura de Louisa se tensó. No te estoy evitando. Fernanda soltó una risita seca. Claro. Así que el hecho de que no me hayas mirado a los ojos en 3 días es solo una coincidencia. Louisa finalmente se giró para mirarla, y por primera vez desde el beso, Fernanda vio algo brillar tras su expresión normalmente impasible: frustración, incertidumbre, tal vez incluso arrepentimiento. Esto no es un juego, Fernanda. Nunca dije que lo fuera. Fernanda se acercó un paso más, bajando la voz. Pero me devolviste el beso. La garganta de Louisa se contrajo. Fue un error. Fernanda exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Sigues diciendo eso, pero ¿de verdad lo crees? Silencio. El pasillo estaba vacío, seguro para las dos allí de pie, con las emociones flotando en el aire como una tormenta a punto de estallar. Louisa rompió el silencio primero. He pasado años forjando mi carrera, mi reputación, dijo con voz mesurada pero tensa. No puedo permitir que mis sentimientos la comprometan. Fernanda la examinó a la cara. ¿Y crees que es eso, una carga? La mirada de Louisa era indescifrable. Creo que es peligroso. Fernanda sintió el peso de sus palabras. No se trataba solo de ética profesional, se trataba de algo más profundo, algo que Louisa se había convencido a sí misma de que no le estaba permitido tener. Se hizo una pausa entre ellas. Antes de que Louisa exhalara, frotándose la sien. Esto es lo mejor, dijo, volviéndose hacia su apartamento. Pero antes de que pudiera entrar, Fernanda volvió a hablar. ¿Sabes qué es gracioso, Louisa? Dudó, pero no se giró. Tienes miedo de algo que ya está pasando. Los dedos de Louisa se apretaron alrededor del pomo de la puerta. Por un momento, pareció que iba a decir algo. Pero no lo hizo. Entró y cerró la puerta tras ella. Fernanda se quedó allí un buen rato, mirando la puerta cerrada. La frustración le oprimía el pecho. Esto no había terminado, ni de lejos. Louisa estaba sentada en su oficina, con la mirada perdida en los documentos esparcidos sobre su escritorio. Había pasado años perfeccionando el arte del control, de compartimentar las emociones.
separando los sentimientos personales de las responsabilidades profesionales. Así había ascendido en la jerarquía, como se había ganado el respeto de sus compañeros. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, ese control se le escapaba. Aún sentía la huella de los labios de Fernanda contra los suyos, como su cuerpo se había inclinado instintivamente hacia el beso antes de que su mente lo captara y lo bloqueara todo. Y bloquearlo era lo correcto, ¿no? Bea exhaló lenta y mesuradamente, apretándose la sien con los dedos. Se había convencido de que la distancia que se imponía era necesaria, de que podía superar esto, superarla. Sin embargo, no funcionaba. No cuando Fernanda la miraba con esa mirada cómplice, no cuando le impedía olvidarlo, no cuando una parte de Louisa no quería. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Pase», dijo, enderezándose. La puerta se abrió y Gabriella, una vieja amiga y compañera juez, entró. Era una de las pocas personas en las que Louisa confiaba lo suficiente como para tener conversaciones significativas. «Tienes un aspecto horrible», comentó Gabriella, cerrando la puerta tras ella. Louisa la miró fijamente. «Estoy bien». Gabriella arqueó una ceja antes de sentarse. «Estás mintiendo». «¿Qué pasa?». Louisa dudó, tamborileando ligeramente con los dedos sobre el escritorio antes de hablar por fin. ¿Alguna vez te has preguntado si tomaste la decisión correcta al mantener tu vida personal y profesional completamente separadas? Gabriella la observó un momento. Se trata de ella, ¿verdad? Louisa tensó la mandíbula. Gabriella asintió. Puede que no conozca los detalles, pero he visto cómo la miras en el tribunal, y he visto cómo ella te mira a ti. Louisa exhaló, negando con la cabeza. No es tan sencillo. ¿Por qué no? Gabriella se inclinó hacia adelante. Louisa, te respeto más que a nadie, pero no eres solo tu profesión. Puedes permitirte sentir cosas sin que eso signifique que tu mundo entero se derrumbe. Lisa apretó la mandíbula. No se trata solo de mí. Si la gente empieza a hablar. Pues que lo hagan, la interrumpió Gabriella. Pasaste tanto tiempo preocupándote por las apariencias que te has convencido de que no mereces la felicidad. Louisa apartó la mirada, mirando por la ventana. Gabriella suspiró y se levantó. Eres una de las mejores jueces que conozco, pero también eres humana. Y si sigues reprimiendo tus sentimientos, te vas a arrepentir. Dicho esto, se fue, cerrando la puerta tras ella. Louisa exhaló profundamente. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Gabriella estaba equivocada. No se trataba solo de miedo, se trataba de control. Y Louisa no estaba segura de que la asustaba más, perder el control o admitir que, en el fondo, quería controlarlo. Fernanda nunca había sido de las que se echaban atrás ante un desafío. Y ahora mismo, Lisa Martins era la persona más desafiante que había conocido. La evasión, los muros, las excusas, todo era un mecanismo de defensa cuidadosamente construido. Pero Fernanda había visto más allá. Lo había sentido en la forma en que Louisa le devolvió el beso, en la forma en que se le cortó la respiración, en la forma en que dudó antes de irse. Y ya no esperaba más que Lisa lo descubriera por sí sola. Esa noche, tras otro día de tensas interacciones en el juzgado, Fernanda se quedó frente a la puerta del apartamento de Louisa, debatiendo si debía llamar. Fue imprudente, quizás incluso un poco tonto. Pero se sintió bien. Así que llamó. Pasaron unos segundos, y entonces la puerta se abrió. Louisa estaba allí, tan serena como siempre, salvo por un ligero destello de sorpresa en sus ojos. Fernanda, su voz era serena y cautelosa. Tenemos que hablar. Fernanda entró sin esperar invitación. Louisa suspiró, pero cerró la puerta tras ellas. No es buena idea. Fernanda se giró para mirarla, cruzándose de brazos.
Tampoco lo era besarme si después ibas a salir corriendo. La expresión de Louisa no cambió, pero su postura se tensó. Te lo dije, fue un error. Fernanda soltó una risita sin humor. Claro. Un error. Dio un paso más cerca. Entonces dime algo, Louisa, si fue un error, ¿por qué te cuesta tanto mirarme? Louisa respiró hondo, con los dedos curvados a los costados. Esto no es justo. Fernanda la interrumpió porque así se siente. Louisa, como si nos estuvieras castigando a ambas por algo que no hicimos mal. Silencio. Louisa se giró, mirando fijamente un punto en la pared. ¿No lo entiendes? Entonces hazme entender, insistió Fernanda. Porque solo veo a alguien que quiere algo, pero le da miedo alcanzarlo. Los ojos de Louisa brillaron y, por primera vez, algo se quebró. ¿Crees que esto es fácil para mí? Su voz era baja y tensa. ¿Tienes idea de cuánto he trabajado por la vida que tengo? ¿Cuánto he sacrificado para llegar aquí? Fernanda se suavizó. La verdad es que sí. Y no te pido que lo desperdicies. Louisa exhaló, negando con la cabeza. No lo entiendes. Si dejo que esto pase, si dejo que pasemos, todo cambia. Fernanda se acercó aún más, hasta que apenas hubo espacio entre ellas. Quizás cambiar no sea malo. Louisa contuvo la respiración. Por un segundo. Sintió que iba a ceder. Pero luego retrocedió, cerrando los ojos por un instante. No puedo. Fernanda se tragó la decepción y asintió lentamente. De acuerdo. Se giró para irse, pero en el último segundo, dudó, mirando por encima del hombro. Lo que dije esa noche lo decía en serio, Louisa. Tienes miedo de algo que ya está pasando. Dicho esto, salió, dejando a Louisa allí de pie, con el corazón latiéndole con fuerza y las manos temblorosas a los costados. Louisa se había pasado la vida tomando decisiones basadas en la lógica, la razón y el cálculo meticuloso. Pero ahora, sola en su apartamento, solo sentía incertidumbre. Las palabras de Fernanda resonaban en su mente, repitiéndose una y otra vez. Tienes miedo de algo que ya está sucediendo. Louisa llevaba años convenciéndose de que el control era su mayor activo, que las emociones desordenadas e impredecibles, no tenían cabida en su mundo. Pero ya no tenía el control. Y no estaba segura de si alguna vez lo había tenido. Suspirando, se acercó a la ventana y contempló el horizonte de la ciudad. Su mente daba vueltas pensando en todo lo que podría salir mal, en todas las maneras en que esto podría salir mal. Pero bajo todo el miedo, había algo más profundo, algo innegable. Louisa cerró los ojos y exhaló. Entonces, antes de darle vueltas, cogió sus llaves y salió por la puerta. Fernanda estaba empacando una caja cuando llamaron a la puerta. Frunció el ceño y dejó una pila de libros antes de dirigirse a la puerta. Cuando abrió, Louisa estaba allí de pie, y esta vez no parecía tranquila. Parecía decidida. Fernanda se apoyó en el marco de la puerta, cruzándose de brazos. No esperaba verte aquí, dijo Louisa. Te vas. Fernanda se encogió de hombros. No vi muchas razones para quedarme. Una pausa. Luego, ¿qué? Dio un paso adelante. No quiero que te vayas. Fernanda arqueó una ceja. ¿Por qué no? Louisa exhaló, apretando los puños a los costados antes de hablar por fin. Porque tenías razón. Su voz era tranquila pero firme. Tengo miedo. He pasado toda mi vida tomando decisiones que me hacían sentir segura, que me hacían sentir controlada, y por primera vez, ya no quiero hacerlo. A Fernanda se le encogió el pecho. Louisa, no sé qué significa esto para nosotras, admitió Louisa con voz ronca. No sé cómo hacer esto,
pero quiero intentarlo. Silencio. Un golpe entre ellas. Entonces, lentamente, Fernanda sonrió. Bueno, tardaste bastante. Louisa soltó una risita entrecortada, negando con la cabeza. Eres imposible. Fernanda se acercó, ladeando la cabeza. Y aún así, estás aquí. Louisa no dudó esta vez. Extendió la mano hacia Fernanda, atrayéndola hacia un beso profundo y seguro, sin restricciones. Y por primera vez en mucho tiempo, Louisa se permitió dejar de pensar. Simplemente sintió. El beso se prolongó, lento y profundo. Ninguna de las dos tenía prisa por separarse. Por primera vez, no hubo vacilación, ni muros, ni excusas. Los dedos de Louisa se cerraron sobre la cintura de Fernanda, abrazándola, mientras las manos de Fernanda se deslizaban entre su cabello, sujetándola, como si temiera que cambiara de opinión. Pero Louisa no se iba a ninguna parte. Cuando finalmente se separaron, Fernanda soltó una suave carcajada. Bueno, eso fue mucho más convincente que un argumento final. Louisa sonrió con suficiencia, rozando ligeramente la mandíbula de Fernanda con el pulgar. Por una vez, no tengo una réplica. Fernanda sonrió. Lo tomaré como un avance. Un silencio cómodo se instaló entre ellas. Durante tanto tiempo, habían estado dándole vueltas a esto, una alrededor de la otra. Y ahora, ya no había más huidas, ni más fingimientos. Louisa miró por encima del hombro de Fernanda hacia la caja a medio llenar. ¿Entonces te vas? Fernanda la observó un momento, como si sopesara la respuesta. Luego, con una leve sonrisa, negó con la cabeza. No. Creo que acabo de encontrar una buena razón para quedarme. Louisa soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Fernanda retrocedió un paso, señalando la cocina con la cabeza. Vamos. Si de verdad vamos a hacer esto, creo que necesitamos una copa para celebrar la gran decisión que te cambió la vida. Louisa rió entre dientes. Eso suena peligrosamente parecido a un discurso de victoria. Claro. Sabes que me encanta ganar. Louisa puso los ojos en blanco, pero la calidez en ellos era inconfundible. Siguió a Fernanda al apartamento, sintiéndose más ligera que en años, porque, por una vez, no solo estaba tomando la decisión correcta. Estaba tomando la que la hacía feliz. Y eso era suficiente.